Continúa debate. Bueno, entonces en la década del 50 o fines de los 40, principios de los 50, hubo un cambio de paradigma nacional que se transformó también o se pasó a la industria. Pero de IAME y de ICA, Industria Calcha Argentina, salieron algunos modelos emblemáticos en esa época, ¿no? Sí, claro, sin dudas, cuando nosotros hablamos de IAME, de IME, de DINFIA, que fueron las distintas denominaciones que tuvo la fábrica a lo largo de su historia, no podemos dejar de mencionar el rastrojero, ¿no? Un vehículo muy iconográfico desde el punto de vista del paisaje industrial automotriz en la Argentina, ¿no? Y que surge, podríamos decir, como una casualidad prácticamente, porque surgió como una manera de aprovechar unos tractores que se habían importado para un uso totalmente distinto al que se había propuesto, y se intenta reciclar sus partes, y de ahí surge la posibilidad de constituir un pequeño vehículo utilitario, un camioncito como se les decía en aquel momento, sumamente utilitario, rústico, que pudiese transportar aproximadamente media tonelada de carga con un consumo reducido y utilizando tecnología propia, que esto es lo interesante. Que siguen dando vueltas, Y ¿no? todavía sigue rodando, lo cual Sí, pues se muestra... fabricó creo que hasta el 82, 83, hasta el año 80, ¿no? cuando se cierra con Cuando se distintos cierra- cambios, ¿no? Es Claro, decir, sí, por supuesto. pero como rastrojero diésel, que después es la denominación que tiene cuando cambia su Sí, su la motorización, porque los sí. primeros fueron nafteros, Sí. con motor Willys, ahí podríamos decir que termina la participación del Estado argentino como productor. En el año 80 que se cierra IME, ¿no? Directamente. ¿El auto justicialista también fue un vehículo emblemático o fue solamente una expresión de deseos de hacer un auto convencional, digamos, para la época? Formó parte del proyecto, porque en realidad IME lo que se había propuesto, IAME lo que se había propuesto era producir 5.000 vehículos por año con desarrollos propios, ¿no? Entonces los primeros justicialistas, los que tenían motores dos tiempos, se proponía fundamentalmente impulsar el desarrollo automotriz para las clases medias o las clases populares. Y después tenemos los justicialistas Sport, ¿no? Que tenían como importante novedad sus carrocerías en plásticos reforzados con fibra de vidrio, ¿no? Prácticamente el segundo auto a nivel mundial que se produce con esta tecnología. Primero es el Corvette de la General Motors en 1953, y casi en simultáneo IAME desarrolla estos vehículos deportivos con esta misma tecnología. Y también está el motor V8, que es otro desarrollo totalmente local, inédito, de altas prestaciones, que se alcanzaron a hacer dos prototipos, y que lamentablemente después del golpe de Estado del 55 estos desarrollos no tuvieron continuidad, pero nos muestra que era una empresa que no solo tenía la intención de producir, sino que lo hacía con desarrollo genuinamente local, atendiendo a las necesidades también del mercado argentino. Bueno, pero Algo después... que no sucede hoy en día. Claro, Algo que no exactamente. sucede, Claro, y que- el bocadillo. Acá Exactamente. diseño actualmente Todos los que cero. algún- Ahí, después del golpe del 55, viene un proceso que desemboca en el gobierno de Frondizi, que Frondizi le da un impulso a la industria automotriz. Exacto. ¿Qué Sí. significó ese impulso de esas decisiones políticas que tomó Frondizi en el 59-60? Bueno, Frondizi tiene un plan de desarrollo de la industria en distintos sectores, pero fundamentalmente el déficit que tenía la Argentina en su parte industrial es que no teníamos industria de base, no tendríamos industria pesada. Entonces él impulsa el desarrollo de la industria petrolera y la industria del acero, ¿no? De ahí los famosos contratos petroleros tan discutidos, pero que permitió en un plazo muy breve, de apenas 4 años, quintuplicar la producción petrolera en el país. El otro sector estratégico vinculado también a la industria automotriz es el acero. O sea que no es casual que primero se elige desarrollar estos dos sectores, ¿no? Petróleo y el acero. Y en este marco se dictan dos leyes, una de inversiones extranjeras y otra de promoción industrial, y con este contexto él sanciona en marzo del 59 el decreto 3693, que es de promoción industrial automotriz, ¿no? Y ahí vienen todas las grandes empresas que estaban representadas comercialmente o con armadurías o con plantas de montaje, y comienzan un proceso verdaderamente integrado en cuanto a la producción, ¿no? Cuando hablo integrado me refiero a que van a producir motores, elementos de transmisión, van a estampar las partes de las carrocerías. Complejidades, partes complejas. Claro, a punto tal que el mismo régimen establecía
un cronograma de nacionalización de partes en un periodo de aproximadamente 5 años, hasta llegar al 80% de integración nacional en utilitarios y el 90% en vehículos de pasajeros, ¿no? Es decir, y acá es donde podríamos decir que nace la industria automotriz seriada como la conocemos en la actualidad, ¿no? Con grandes volúmenes de producción, insisto, con una producción integrada, con la mayor cantidad de partes hechas en nuestro país. Y acá se produce el boom de producción, ¿no? En poco menos de 7 años se producen 1 millón de autos, ¿no? Argentinos, desde el 59 a 1966. Al ¿no? principio con una orientación americana, ¿no? Eran básicamente modelos más americanos que europeos, cosa que después también cambió con el tiempo. En realidad coexistieron las dos tendencias, ¿no? Porque vinieron las grandes automotrices norteamericanas, es decir, Ford, General Motors y Chrysler, y vinieron 4 empresas europeas, como fueron Renault, que viene de la mano de ICA, Sí. Citroën, Peugeot y Fiat, ¿no? Fiat. Y podríamos decir que después hay un montón de empresas pequeñas argentinas que producían bajo licencia y otras tanto que producían con desarrollos y diseños propios, ¿no? Pero en forma muy artesanal, semi-industrial. Y hay una especie de reparto tácito del mercado argentino, ¿no? Podríamos decir que las empresas norteamericanas se van a quedar con lo que son vehículos de 3 litros, o motores de 3 litros hacia arriba, y los vehículos utilitarios de capacidad de carga de más de media tonelada hasta 6 toneladas, y las europeas se quedan con el mercado de los vehículos medianos y chicos, ¿no? Estamos hablando de cilindradas que van de 450 centímetros cúbicos a 1500 centímetros cúbicos. Es decir, no había competencia entre europeas y norteamericanas, ¿no? Había una especie entonces de acuerdo donde cada uno decía, bueno, yo este jardincito es mío y este es tuyo, ¿no? Y así, digamos, convivieron durante 20 años, ¿no? Hasta que se produce un cambio de paradigma o que cambia las reglas de juego, ¿no? Hoy estamos en un contexto político de regionalización, Sí. donde impera el Mercosur. ¿Cómo analizás vos la influencia del Mercosur en el desarrollo de la industria argentina? Bueno, creo que hoy día justamente la producción está orientada a el área regional, a punto tal que prácticamente el 65% de lo que se produce en Argentina se exporta y el 80% de lo que se exporta va a Brasil. O sea que claramente dependemos del mercado brasileño para sostenernos industrialmente, ¿no? Y la gran diferencia respecto al periodo de los años 60 o 70 tiene que ver, por un lado, por los volúmenes de producción, es decir, se produce mucho más, pero de muchos menos modelos. Está concentrada la producción, cada fábrica tiene 1 o 2 modelos en producción, en gran serie, pero con una muy baja integración nacional. Si hablamos que en los 70, 60 llegamos al 90, al 95% y en algunos casos mucho más, hoy estamos en el orden del 45% nominalmente. De integración nacional. De integración nacional. Y si lo desmenuzamos un poquito más, porque muchas de las autopartes se hacen a su vez con elementos importados, por ahí estamos en un 25%, ¿no? O sea que esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. Tenemos grandes volúmenes de producción, desde el punto de vista técnico-productivo es lo razonable, ¿no? Es decir, hacer grandes volúmenes de pocos vehículos porque lográs una escala de producción que desde el punto de vista económico es más redituable, ¿no? Pero tenemos esta contra de las autopartes importadas que nos está generando un déficit de la balanza de pagos bastante importante, ¿no? Y que es el talón de Aquiles de la industria contemporánea. Bueno, lamentablemente vamos a tener que volver a invitarlo, obviamente, porque para poder nos seguir quedó para continuar para con la hablar historia. un montón más. Va a ser un placer. Muy bien. Hasta acá llegamos con Gustavo Feder y la historia de la industria automotriz. Ahora vienen las conclusiones del ingeniero Garibaldi. Sacar conclusiones de algo que es histórico, yo diría, sería sacar conclusiones para el futuro, para aprender qué es lo que hicimos bien y qué es lo que tendríamos que corregir. Pero yo creo que la síntesis que nos hizo Gustavo Feder, pese al escasísimo tiempo, fue muy interesante, brillante. Destacó quiénes son los que, la forma de política económica a través del tiempo
para llegar a la situación actual. Mencionó un detalle que para mí es interesante, yo lo desconocía, es que en el año 1920, estamos hablando de casi 100 años, 98 años para ser exacto, Argentina era el 7º país en el mundo en comercialización de vehículos. 7º país en el mundo. Una serie de circunstancias posteriores, bueno, hicieron que la cosa cambiara, pasaron distintos gobiernos. Quiero destacar principalmente el de, que yo considero quizás el mejor estadista que tuvo la Argentina, que fue Arturo Frondizi, una magnífica oportunidad desaprovechada posteriormente, pero bueno, hoy los vehículos argentinos se construyen con excelente calidad y pueden competir como tales con cualquier vehículo producido en cualquier lugar del mundo. No quiero hacer marcas, pero efectivamente me consta que es así. Ustedes saben que estoy totalmente metido en este tema y que tenemos oportunidad de manejar vehículos de todos los orígenes. Hoy Argentina produce vehículos de excelente calidad. Parte positiva. Parte que me duele. Perdimos la oportunidad del desarrollo, lo tuvimos. A mí me tocó integrar, y lo digo con nombre y apellido, en Ford Motor Argentina, un magnífico, absolutamente magnífico grupo de profesionales y de ingenieros, como también lo tenía en aquel momento ICA Renault. Pero bueno, las circunstancias se fueron dando que eso se perdió, se desapareció. Nosotros les enseñamos a la gente de Brasil, venían acá a Argentina a aprender. Después, posteriormente, empezamos a ir nosotros a aprender a Brasil y hoy se perdió totalmente. Hay en Argentina un magnífico material humano como para capacitarse, pero hoy no tienen oportunidad de poder ejercer esa ingeniería dentro del país. Usted me dirá, bueno, yo sé que a la gente de la industria automotriz, estoy diciendo por ahí, les duele mucho. Lo lamento, pero tengo que ser sincero y saben que hablo sinceramente los que me conocen. No me queda nada más que agradecerles que nos hayan acompañado en este programa. Nos vemos el próximo programa.